Ok, nos ponemos en oración en manos del Señor para que comencemos. Padre Santo, en esta mañana queremos presentarnos ante ti, Señor, con un corazón presto para poder ser instruidos en tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, ayudándonos a superar nuestros pecados, nuestras maldades, consolándonos, edificándonos cada día, en especial en este día del Señor. Padre, que sea tu palabra nuestra mayor fortaleza, aquella que nos guía a todo conocimiento y entendimiento de tu verdad, de tu voluntad, Señor. Guíenos como iglesia, guíenos como visitantes en el día de hoy a valorar tu palabra y que ella pueda ser el motivo para buscarte y vivir nosotros de una mejor manera. En los méritos de Jesús se lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver en el día de hoy el día de reposo y su continuación en el Nuevo Testamento, una extensión del primer estudio que vimos la semana pasada con respecto a esto. En Hebreos capítulo 10, en el contexto de esta porción de las Escrituras, encontramos el llamado divino que nos hace el Señor para que creamos en Él y que entendamos que tenemos acceso al lugar santísimo. Entiéndase el lugar santísimo, la presencia especial de Dios. Y nosotros, según explica la carta de Hebreos, ahí en el capítulo 10, tenemos acceso a estar en la presencia misma de Dios gracias al único y suficiente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en todas partes deberían vivir conforme a este último sacrificio. Es ese sacrificio que nos da ese acceso ilimitado a la presencia del Señor. De manera constante podemos ir a Él. Y Jesús nos dice en el versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. La ofrenda entonces de nuestro Señor Jesucristo fue única y para siempre. Fue suficiente para quitar lo viejo y establecer lo nuevo. En contraste con los sacrificios que los sacerdotes ofrecían de manera frecuente. Fue entonces su obra tan poderosa que venció el poder del pecado y de la muerte. Logró nuestra redención, nuestro perdón, ha restablecido su sacrificio, nuestra comunión con Dios el Padre, la cual habíamos perdido a causa del pecado y de la maldad, y ahora nuestro Señor Jesucristo sigue ejerciendo sobre la creación su poder. Dice el versículo 12 del capítulo 10, que Él está entonces sentado a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos comparezcan ante Él. Es decir, luego de su obra, de su ministerio, ascendió nuestro Señor Jesucristo y está sentado gobernando con poder. Con esta obra se inauguró entonces lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, según explica el capítulo 10 de Hebreos, la ley del Señor brilla en nuestros corazones en el medio de su pueblo. En sus mentes está escrita. Lo mejor que nos da este nuevo pacto, sellado con la sangre de nuestro Señor Jesús, es la seguridad que entrega al creyente. Dicen los versículos 17 y 18, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, de los pecados y de las transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, en base a esta grandiosa realidad, el Señor nos llama a entrar en el lugar santísimo, en su presencia, que ejercitemos el estar en la presencia constante del Señor, que vayamos ante Él por el camino nuevo, como dice Hebreos capítulo 10, que nos abrió Jesucristo por medio de su sangre. Y obviamente que hasta este momento estamos hablando de una obra espiritual que el Señor Jesucristo ha hecho a favor nuestro como gran sumo sacerdote.
En el antiguo pacto se ofrecían sacrificios de manera constante, pero esos sacrificios nunca eran suficientes. Hebreo nos dice un sacrificio y para siempre. Este acercamiento entonces, dice Hebreos 10, debemos hacerlo con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Hasta aquí estamos contextualizando. Pero él continúa diciendo, y acompáñenme allí en Hebreos capítulo 10, del versículo 23 al 29, de la manera siguiente, luego de que ha hecho toda esta hermosa declaración en los versículos anteriores. Él dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de fe de nuestra esperanza. Leo nuevamente, discúlpenme. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 29. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber sido recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, observamos cómo en esta parte se nos instruye en cuál debe ser nuestra nueva manera de vivir, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel práctico, en función del ministerio de la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Ya entonces no descansamos en ningún otro sacrificio, Jesús es suficiente, pero hay algo en función del estudio que estamos realizando en el cual quiero detenerme y en el cual quiero que prestemos atención. Luego entonces de que el escritor de Hebreos da ese detalle hermoso de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, luego de que nos dice cómo debemos esforzarnos espiritualmente para vivir conforme a esa fe firme, donde debemos esforzar nuestro espíritu, nos da una verdad en la cual debemos nosotros meditar. Y le dice, no dejando de congregarnos. Y de esta declaración se desprenden varias cosas. Primero, los creyentes se congregaban. El escritor se incluye allí. Él se está incluyendo. No dejando de congregarnos. Él dice, los creyentes y por ende los cristianos se congregaban. Él mismo se congregaba. Había unos hermanos que estaban dejando de congregarse. Esto significa que era algo que se realizaba de manera regular, de manera habitual. Congregarse entonces regularmente estaba bien, según esta declaración. No congregarse regularmente estaba mal. Ahora, podemos hacer unas preguntas importantes también a este texto de conformidad a lo que venimos estudiando acerca del día del Señor. Podemos preguntarle al texto, ¿quiénes se congregaban? En base al capítulo 10 de Hebreos. ¿Quiénes se congregaban? Y respondemos fácilmente, los creyentes, los redimidos, aquellos por los cuales Cristo había establecido este nuevo pacto, por los cuales Cristo había derramado su sangre. Ese sacrificio único y perfecto llevaba a los creyentes a congregarse de manera regular. ¿Para qué se congregaban? Para estimularse al amor y a las buenas obras, y como dice allí, mediante el conocimiento del crecimiento, mediante el conocimiento y el crecimiento en el conocimiento del Señor, de su obra, que había hecho Él en función
de ese estado de pecaminosidad, de esclavitud, de pecado en el cual se encontraba su pueblo. Se congregaban entonces para fortalecer su fe, entendiendo que la iglesia es una fuente de fortaleza espiritual necesaria para mantenernos firmes en la esperanza cristiana. Eso lo encontramos respuesta a estas dos preguntas fácilmente allí en Hebreo. Ahora, pudiésemos nosotros preguntar, ¿qué día se congregaban? ¿Qué día se congregaban? Y en nuestra declaración no lo dice. ¿Qué día se congregaban? No lo dice. Pero según el contexto, se congregaban en función de lo que había hecho Cristo. Había un día en que se congregaban de manera regular, habitualmente, para lograr algo en sus vidas. Se congregaban por la obra que había hecho nuestro Señor Jesucristo para fortalecer su fe, entendiendo que esa relación con el Señor, rota a causa del pecado y la maldad, había sido restablecida por la obra de Cristo. Dice Hebreos que el primer Adán había pecado, había afectado toda la creación, pero ahora con el segundo Adán, que es Cristo, existiendo una nueva creación, un nuevo y mejor pacto que había sido sellado con su propia sangre, ellos entonces se regocijaban, se congregaban en función de este nuevo pacto. Ahora, la pregunta sigue abierta. ¿Cuándo se congregaban entonces los creyentes? Y la respuesta a esto la vamos a encontrar en otras partes del Nuevo Testamento. Entendiendo, óigase bien, que el Nuevo Testamento fue escrito para la iglesia y para quienes eran evangelizados, para quienes se les llevaba el evangelio, con el propósito de instruirles para su vida piadosa conforme a las enseñanzas apostólicas, enseñanzas que tenían autoridad para la iglesia. La Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 1, versículo 9, nos ayuda a entender cómo podemos hacer nosotros para buscar respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo se reunían los creyentes? Dice la Confesión de Fe, capítulo 9, párrafo 9, la regla infalible de interpretación de la Escritura la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge alguna duda al respecto, podemos encontrar el verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, ojo con eso, sino único. Se debe buscar en otros pasajes que expresen con más claridad lo que se anda buscando. Entonces, a esta pregunta, ¿cuándo se reunían los creyentes? Para saber qué día no debía dejarme de congregar, como algunos lo estaban haciendo, no lo encontramos allí explícitamente en hebreo, pero vamos a buscar en otras partes de las Escrituras. ¿Qué dicen otras partes de las Escrituras? Y ahí voy a pasar por algunos textos que citaba nuestro hermano la semana pasada para fortalecer y que nos quede claramente esa idea en nuestra mente. Hay un testimonio, queridos hermanos, que es el testimonio principal y es el que nos va a sumergir en el entendimiento de esta verdad que vamos a encontrar. Y este testimonio lo encontramos en los 4 evangelios con una quíntuple declaración. Ese testimonio era el que movía a Pablo a predicar el evangelio. Y era el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana. Si tomamos Lucas capítulo 24, entendemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Y en el versículo 1 nos dice que el primer día de la semana viene María Magdalena, Juana y otras mujeres, y a ellas les es anunciada la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ese día. El Mesías, aquel que había
sellado el pacto con su sangre en la cruz del Calvario, había resucitado el primer día de la semana. Luego Pedro ve la tumba vacía, Jesús se les presenta a Cleofas y a su compañero en el camino de Emaús y les declara cómo era necesario que el Mesías, que el Cristo, padeciese estas cosas y entrara en su gloria, explicándole desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Es decir, la declaración que él hacía era una declaración que estaba fundamentada en toda la palabra del Señor. Ese mismo día, el primer día de la semana en la tarde, se les presenta entonces, y lo pueden ver en el versículo 33 de Lucas 24, a los 11 que estaban reunidos juntos con otras personas, incluyendo a los que él se había encontrado en el camino de Emaús. Ellos estaban allí meditando en la resurrección de Cristo, como también Simón Pedro se los había comentado, como lo dice 1 Corintios 15:5. En ese momento se les aparece físicamente Jesús, los instruye y les abre, dice allí Lucas 24, les abre la mente para que comprendiesen las Escrituras. Y les dice en el versículo 49, quédense aquí en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Es decir, no solamente nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando Él mismo su resurrección, se les estaba apareciendo, compartiría con ellos, sino que les está señalando a otro día en el cual la iglesia del Señor iba a ser empoderada de manera especial. Ellos no sabían exactamente qué iba a pasar, pero le dice, quédense en la ciudad, que van a ser revestidos de un poder divino. Este testimonio de la resurrección, entonces, lo encontramos en los 4 evangelios. Los 4 evangelios observan que esto fue hecho el primer día de la semana y entendieron entonces los cristianos de la iglesia naciente que era necesario observar ese primer día para la adoración, entendiendo y analizando esa mención particular, insistente sobre el hecho de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado ese primer día de la semana. Hay una quíntuple repetición de esta frase. El primer día de la semana resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y esto resalta un significado religioso para su iglesia. Esta insistencia parece haber sido registrada con el propósito de mostrar el origen de esa práctica de la iglesia de observar o de guardar el primer día de la semana como día del Señor. Además, y no existiendo nada casual para Dios, Jesús se le aparece a sus discípulos nuevamente el primer día de la semana, estando ellos congregados 8 días después de que había sido el resucitado de entre los muertos, como dice Juan capítulo 20, versículo 26, 8 días después. Ellos contaban de manera inclusiva. Por ejemplo, él resucitó y se les apareció el día domingo, 8 días después es ese día más 7 días, es decir, se les presentó nuevamente el primer día de la semana. Entonces, recordamos cómo en Lucas capítulo 24 veíamos que Jesús les había anunciado a sus discípulos que iban a ser ellos revestidos del poder de lo alto. Ese poder de lo alto, ustedes saben qué día vendría sobre su iglesia, el primer día también de la semana. Lo encontramos allí en Hechos 2, versículo 12. Dice, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, es decir, estaban congregados. El primer día de la semana, el día de Pentecostés caía también primer día de la semana. Eso lo pueden ver en Levítico capítulo 23.
era el Pentecostés, por ser un día religioso, también era un día en el cual no se hacía ningún trabajo laborioso. Ellos estaban entonces reunidos en ese día, primer día de la semana, y en ese día entonces el Espíritu Santo vino de forma sobrenatural sobre ellos. Entonces, los dos eventos constitutivos del nuevo pacto y de la nueva creación, es decir, la resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, ocurrieron el primer día de semana. Desde ese momento entonces encontramos cómo era una práctica normal de la iglesia del Señor reunirse, congregarse el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7, ya habiendo pasado entonces el día de Pentecostés, ya la iglesia había sido llena con el poder del Santo Espíritu del Señor, dice: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Él estaba en Troas. Él había llegado unos días antes, pero él decide reunirse con la iglesia el día que se reúne la iglesia. ¿Ustedes saben qué día se reunía la iglesia? El primer día de la semana. El dies domicius, el día del dominio, el día domingo, el día del Señor. Primera de los Corintios, capítulo 16, versículo 1, también ya citado anteriormente por el hermano, por el hermano Marcelo, la semana pasada, dice, versículo 1 y 2 de 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. El día que se reunían, el primer día de la semana, les estaba instruyendo Pablo para que ellos ofrendasen ese día en particular. El que se congregase en ese día era algo común entonces para los hermanos de Corinto y también para las iglesias en Galacia. Ellos se congregaban ese día. Entonces, la iglesia naciente de Cristo consideraba el primer día de la semana como el día apropiado para realizar la Santa Asamblea y la adoración cristiana. Evidentemente, por lo que hemos visto, este día tenía un significado religioso especial para los creyentes del primer siglo, quienes siguieron la instrucción y el ejemplo apostólico. Y aquí es relevante conocer, queridos hermanos, cuando estudiamos la formación del canon del Nuevo Testamento, aquí es relevante conocer que las cartas que recibían las iglesias de parte de los apóstoles se compartían entre las demás iglesias. Ellos entendían que aunque la carta podía haber sido escrita a una iglesia en particular, esta debía ser copiada y debería ser distribuida, porque en las cartas apostólicas encontraban las iglesias cómo debían andar tanto en su vida corporativa como en su vida y práctica personal. Digamos que eran cartas públicas que luego se compilaron y llegaron a formar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos claro. ¿Cuándo se congregaban entonces? ¿Cuándo se congregaban para no dejar de hacerlo? Los domingos, primer día de la semana. Pero también tenemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio, 3 epístolas, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis, ¿cierto? Ok. Juan, cuando vemos el Evangelio de Juan, nada más en el Evangelio de Juan, él hace 4 veces referencia a día de reposo. Escribiendo él la revelación final, el apóstol Juan explica, y ojo con esto, pueden leer todo el capítulo 1 de Apocalipsis para que se pongan ahí en contexto. El apóstol Juan explica que el Señor Jesús es quien le da esta revelación, es la revelación de Jesucristo. Y la entrega para ser compartida a la iglesia. En específico, esta primera parte de Apocalipsis, a las 7 iglesias que encontramos allí. Y cuando se le revela nuestro Señor Jesucristo y le da la revelación final a su iglesia, el primer día de la semana. Se conocía como el día del Señor. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué día se congregaba la iglesia? Para responder esa pregunta que habíamos hecho al inicio, en base a la declaración de Hebreos, ¿qué día se congregaba la iglesia? Primer día de la semana. Por instrucción de los apóstoles, por testimonio de los apóstoles y por confirmación de la obra y de las apariciones y las declaraciones que hacía nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, entonces, y ya estas son parte de nuestras conclusiones, posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces hubo el cambio en el día que reposaba el pueblo de Dios. Este reposo tenía un motivo diferente. En el antiguo pacto se reposaba, y como lo estudiamos, en este día por 2 cosas: por la creación y por la redención de la esclavitud egipcia. Cuando analizábamos el día de reposo en el Antiguo Testamento, veíamos que el Señor señalaba: acuérdate de cómo yo creé el mundo, entonces debemos ir a la creación, pero también le dice a su pueblo: recuerda que yo te saqué de la tierra de Egipto. Los redimió el Señor de allí, los sacó de allí, de esa esclavitud, los liberó. Tenía esa doble, ese doble motivo para celebrar ese día. Pero luego de la venida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia celebra el Día del Señor, o de reposo cristiano, como también lo podemos llamar, el primer día de la semana, por 2 cosas también: por la nueva creación y por la redención que Cristo ha logrado a nuestro favor a causa de la esclavitud en la cual estábamos nosotros por nuestro pecado y la maldad. La iglesia entonces no consideraba de poca importancia la resurrección de Cristo, ni consideraba de poca importancia el derramamiento del Espíritu, y que las 2 cosas hayan ocurrido el mismo día, el primer día. Estos sucesos fueron considerados por la iglesia como una señal de que esto significaba algo especial. Unas aplicaciones finales, entonces. El Día del Señor debe ser para nosotros, queridos hermanos, un recordatorio de la nueva creación y de la redención. Por la unión con Cristo en su muerte, el viejo hombre es destruido. Hay una nueva creación. Por la unión con Cristo, el hombre esclavo al pecado y la maldad queda redimido, queda libre. Por un solo sacrificio. Un sacrificio y para siempre.
Por la unión con Cristo, entonces, en su resurrección, el hombre es redimido, es hecho nuevo. Cuando Cristo resucitó, se convirtió, y él mismo así lo afirma, en el primogénito de la nueva creación de Dios. Es así como entonces cesa el guardar el día de reposo, el día sábado, y la iglesia comienza a celebrar esta nueva creación y esta mayor redención en el día primero, día del Señor. Así como Él fue, nuestro Señor Jesucristo, y así lo declara Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, así como Él fue el comienzo de la antigua creación, Él también es el comienzo de la nueva creación. Al igual entonces que el día del reposo en el Antiguo Testamento, el día del Señor en el Nuevo Testamento es un día que pertenece especialmente a Dios. Apocalipsis 1:10 dice que este día le pertenece al Señor, es del Señor, es una forma posesiva de decirlo, es una posesión especial de Él. Tenemos aquí entonces un día que es de Dios y que es especial. Por lo tanto, en el día del Señor, en el Nuevo Testamento, siendo que la iglesia y los apóstoles lo consideraron un día religioso, tiene en esencia las mismas características del día de reposo en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles eran esas características? Un día de Dios, para Dios y que pertenece a Él. Un día santo, un día que por ser especialmente separado para Él, debe ser asociado a su sacrificio. Santificar es separar del uso común y entregarlo a su servicio. Cuando Dios dice en su palabra que Él santifica algo, es cuando Él lo nombra una posesión especial para Él. Entonces, este día, el día del Señor, fue hecho para que nosotros disfrutásemos de Él, pero también para que lo guardásemos santo. En el Nuevo Testamento no nos da muchas explicaciones realmente cómo guardarlo. No nos da muchas explicaciones cómo guardarlo. Pero aplicando el mismo principio que aplicábamos para responder nuestra pregunta, encontramos que es suficiente la declaración que hace el Señor allá en Éxodo capítulo 20. Cuando nos dice, acuérdate del día del Señor para santificarlo. Entonces nuestro deber con respecto a este día es idéntico al deber de los israelitas con respecto al día de reposo. Es el reposo cristiano. Es el día del Señor, de recurrencia semanal, con raíces en la creación, renovado, ahora llamado a ser celebrado por la nueva creación, usado para un recordatorio de la gloriosa obra del Mesías y en el cual se ofrecen actividades religiosas en su nombre. La reunión corporativa, la oración, la lectura de salmos y los cánticos espirituales. Esta es la realidad que encontramos entonces en la historia del pueblo de Dios, que es inseparable de la verdad bíblica. Amén.